A pesar del gran auge que hoy en día está teniendo la literatura japonesa, tanto en Chile como en Latinoamérica y en el resto del mundo, hay un detalle que me parece que a la mayoría de las personas se les pasa por alto, y es el hecho de que estas obras son en su mayoría modernas y contemporáneas. ¿Qué significa esto? Significa que fueron escritas y publicadas en Japón a partir de la era Meiji o un poquito más adelante hasta la actualidad. Seguramente sabrás que la historia de Japón ha estado dividida en un antes y un después, marcado por acontecimientos históricos bastante identificables. Y exactamente lo mismo ocurre con la literatura japonesa. Todos los autores que conocemos hoy en día, pienso en Osamu Dazai, Ryunosuke Kutagawa, Yasunari Kawabata, Haruki Murakami, eh, Hiromi Kawakami, por ejemplo, todos ellos son contemporáneos y modernos y surgen a partir del momento en que Japón comenzó a abrirse y a relacionarse más con Occidente, específicamente con Europa. Cuando eso ocurrió, más o menos por Taisho, cerca de Showa ya, surgió en Japón un género llamado el Watashi Shosetsu, que se traduce como la novela del yo, un género que involucra la narrativa en primera persona. Y tú dirás, ¿qué tiene de especial la narrativa en primera persona? Porque este tipo de narrativa es para nosotros, los occidentales, el tipo de narrativa o de literatura habitual. Sin embargo, para Japón no era así, y este tipo de narraciones, desde una perspectiva tan marcada y tan subjetiva, sobre todo para una cultura tan colectiva como la es la japonesa, fue toda una novedad y marcó el punto de inicio de prácticamente toda la literatura o la mayoría de la literatura narrativa que conocemos hasta el día de hoy. Pero antes de eso también había literatura, también había textos, también había material escrito y también habían géneros específicos que por motivos temporales, de época, de accesibilidad, incluso de comprensión de códigos, todavía no han sido completamente abordados ni comprendidos. Y yo espero que en algún momento esa brecha logre cortarse y podamos acceder o comprender en mayor medida este tipo de literatura tradicional de Japón. En este video precisamente traigo un poquito de esa literatura. Quiero hablarte de relatos tradicionales o antiguos de Japón. Unos textos que se pueden ubicar en un antiguo género que se llamó Setsuga. Los Setsuga eran básicamente relatos que permitían explicarse el mundo de manera parecida como lo hacían las fábulas o los mitos y las leyendas en Occidente. De hecho, los textos que componen los Setsuga son mitos, leyendas, relatos folclóricos que se transmitían de boca en boca, eran orales al principio, ¿no es cierto? E incluso muchos venían no de Japón, sino que de China y de India, por ejemplo. Varios de estos cuentos los vas a poder encontrar incluso en versiones distintas dependiendo del país en el que sean escritos, ¿no? Sin embargo, la esencia del cuento o del relato siempre va a mantenerse igual. Y si hay algo que la mayoría de estos setsugas comparten, es una suerte de moraleja, un deseo o una necesidad de dejar un mensaje y de enseñar algo. A grandes rasgos, estos setsugas se dividen en dos tipos. Primero están los budistas, que tienen mucho que ver con este acercamiento del budismo justamente con lo espiritual. Entonces dejan una enseñanza o una advertencia de carácter más espiritual y se enfocan en generar cierto amedrentamiento o temor a través del castigo o bien apremiar a través del favor, ¿no es cierto?, para enseñar y orientar las conductas humanas, de modo que al momento de la muerte el alma quede libre. Y un segundo tipo de setsugas eran los seculares. Estos no venían del budismo, sino más bien del Shinto, que recordemos que es esta corriente de pensamientos, a ratos entendida como filosofía, a ratos como religión, que predomina en Japón incluso hasta el día de hoy. Y los setsugas relacionados con el Shinto, perdón, lo que buscaban era más bien enseñar, pero no desde lo religioso o lo espiritual, sino más bien desde las costumbres y el comportamiento. Y por supuesto también las tradiciones.
De ellos yo distingo de hecho tres tipos de enseñanza particulares. Uno son los ritos y las tradiciones. Un segundo tipo tiene que ver con actitudes morales o deseables en el comportamiento del hombre, sobre todo para convivir en sociedad de manera armónica. Y un tercer tipo de setsugas tiene que ver con lo religioso, que son estos relatos justamente que buscan convencer o amedrentar a través de o el favor o el castigo. Y que son relatos que ya en sí contienen un poquito de este folclore japonés que a ratos se vuelve un tanto tenebroso. Si vas al canal te vas a dar cuenta de que este video está enlistado en una playlist diferente. Yo a la fecha tengo tres listas de reproducciones. Esta no está ni en anime, ni en cultura, ni en literatura, sino en una que se llama lecturas. Porque mi idea con este video es traerte justamente una lectura. Y lo que quiero hacer ahora es precisamente que leamos el primer texto o primer relato de estas colecciones. Aquí en Chile llegaron de estos relatos antiguos, estos pequeños setsuas, al menos dos ediciones. La primera viene de Editorial Montacerdos, aquí en Chile, que fue publicada ya hace un par de años. Voy a dejar la imagen aquí al ladito mío para que la puedas ver. Y otra fue comenzada hace unos 2 años atrás por Editorial Oso de Agua, que hasta la fecha tiene 2 volúmenes de estos relatos antiguos y los tengo acá y me gustaría mostrártelos. Son estos de acá. Como puedes ver, estos volúmenes están ilustrados en su tapa por pinturas de Luquillo-e. Recordemos que Luquillo-e pintaba en su mayoría paisajes naturales y urbanos, que en este caso le vienen perfecto a los setsugas porque precisamente ayudan a ambientar un poquito lo que era la vida de ese antiguo Japón. Pero no solamente es la tapa, sino que todo el libro está acompañado de estas ilustraciones. Mira esto. Mira qué belleza, las solapas, las guardas, las páginas mismas también. Todo está lleno de estas ilustraciones que vienen aquí a ambientar perfectamente la época de estos relatos. Aquí tenemos la típica ola, gran ola de Kanagawa, ¿no es cierto? Que es seguramente la pintura ukiyo-e más popular hoy en día. Entonces, me gustaría que te pusieras cómodo, cómoda, si quieres vas por algún vasito de agua, un tecito, un café, para que me acompañes a hacer la primera lectura. Quiero partir con el primer relato de la primera colección de estos cuentos, que se llama La boda de los ratones. Y una vez que lo leamos, me gustaría que sacáramos en limpio un par de detalles o elementos que vale la pena mencionar. Aquí está entonces nuestro primer cuento. Entonces, La boda de los ratones. Dice así. Hace mucho tiempo vivía un ratón blanco llamado Kanemochi, servidor de Daikoku, el dios de las riquezas. La mujer de este ratón se llamaba Onaga. Tanto Kanemochi como su mujer eran prudentísimos. Jamás durante el día ni aun por la noche se arriesgaron a entrar en el salón o en la cocina, de modo que vivían tranquilos y seguros, libres de las acechanzas de su enemigo, el gato. Su único hijo, llamado Fukutaro, era también de temperamento discreto. Cuando Fukutaro llegó a edad de tomar estado, sus padres decidieron buscarle una esposa, cederle todas sus propiedades y retirarse a una vida apartada. Por una feliz casualidad, ocurrió que uno de los parientes de Kanemochi, llamado Chudayu, tenía una hija encantadora cuyo nombre era Hatsuka. Siguiendo las costumbres consagradas, se encargó a un intermediario que entablase con Chudayu las negociaciones conducentes al matrimonio.
se preparó una breve entrevista entre los presuntos novios, quienes no encontraron objeción al proyecto y por consiguiente se procedió al cambio de regalos. El novio envió a la novia los objetos acostumbrados: un obi o cinturón, seda, algodón, bonito y calamares secos, lino blanco, algas y sake o vino de arroz. Por su parte, la novia obsequió al novio con un kamishimo o traje blanco de hilo, bonito, calamares secos, lino blanco, algas, pescado y sake. Con esto quedaron formalizados los esponsales por ambas partes. Inmediatamente se escogió con cuidado un día propicio y, hechos todos los preparativos para el traslado de la novia a su nuevo hogar, se procedió a cortar y coser los trajes y a comprar todos los artículos necesarios. No hay que decir lo atareado que estaría Shudayu con la organización de la boda. Entretanto, Hatsuka, instruida por sus padres, se tiñó los dientes de negro en señal de que jamás consentiría en contraer segundo matrimonio, y prometió obedecer en todo a su marido, respetar a su padre político y amar a su madre política. Kanemochi, por su parte, limpió escrupulosamente el interior y el exterior de su casa, hizo los preparativos para la ceremonia y festín nupciales, reunió a sus parientes y amigos y envió a varios de sus criados para que salieran al encuentro de la novia y para que volvieran a anunciar su llegada, de tal modo que nada faltase para un digno y solemne recibimiento. No tardó en llegar la novia en su palanquín, precedida de sus equipajes personales y seguida de una larga fila de acompañantes. Kanemochi salió hasta la puerta para recibirla y la condujo a la sala. Previa una señal del intermediario, los novios, para confirmar su unión en matrimonio, bebieron sake alternativamente 3 veces en 3 distintas copas. Cuando terminó esta ceremonia de las 3 veces 3, los invitados fueron cambiando sucesivamente sus copas con la novia, como una prueba de buena voluntad. Con esto quedó consumada la unión. Pocos días después, la novia, acompañada de su marido y de los padres de éste, visitó a su antigua familia. Por la noche, volvió a su nueva casa con el mismo acompañamiento y vivió en lo sucesivo en perfecta armonía con su nueva familia, alegre, próspera y dichosa, mereciendo la simpatía y las felicitaciones de todos. Ese es el primer cuento, La boda de los ratones, de este primer volumen de los cuentos tradicionales de Japón. Me gustaría destacar 3 aspectos en particular de este cuento muy en específico. El primero es su brevedad. Como se podrán haber dado cuenta, este relato es bastante breve, no tiene más de 3 páginas de hecho y 2 hojas, lo que lo hace un relato bastante cortito, ¿no? El segundo punto, y quizás relacionado con lo anterior, es la falta aparente de un conflicto. Esto ya lo he mencionado antes, lo mencioné en el video de Rashomon que tengo en el canal por si quieres pasarte a verlo. Es un elemento bastante típico hasta el día de hoy, incluso en la literatura japonesa, esta suerte de carencia de una trama en favor de lo mínimo o de lo momentáneo, ¿no? Es algo que forma parte bastante de lo que es la cultura japonesa en sí. Y en este relato en particular, se nota en especial, ¿no? Sobre todo cuando notamos que nada malo pasa, no hay ninguna aventura, ningún camino que recorrer y ningún tipo de conflicto. Y el final es bastante feliz y bastante simple. Llegamos a este final de una manera bastante expedita, lo que rompe con las expectativas del lector, sobre todo si eres un lector occidental. Finalmente, como tercer punto, me gustaría destacar la importancia que tienen los rituales y las tradiciones aquí presentes. Por un lado, por ejemplo, al principio se menciona la importancia de la prudencia de la familia del ratón, ¿no? Y lo importante que fue también encontrar a otra familia que fuera igualmente prudente. De modo que nos enseñan de alguna manera la virtud justamente de la prudencia, que viene de la mano con todo este wa o armonía social tan importante en la cultura japonesa.
Otro aspecto importante tiene que ver con los ritos, los pequeños pasos que dieron a la hora de realizar esta celebración, ¿no? Desde la preparación, los regalos, hasta la llegada de la novia a la casa del novio y sus padres, ¿no? Más adelante podríamos hacer un video también acerca de cómo son los matrimonios o cómo se entienden los matrimonios tanto en la antigüedad como en el presente, pero eso es tema de un hipotético video que podría venir más adelante. Me encantaría que me dejaras en comentarios qué te pareció este cuento, qué te llamó la atención, si hay alguna rareza, me imagino que a lo mejor encontrarás varias, o si hay algún elemento que ya te sonaba un poquito de la cultura japonesa. Y por supuesto, si quieres comentarme qué impresión te dejó, qué te causó o qué te parece a nivel literario, también sería muy interesante. Este es el primer video de esta sección de lecturas que quiero hacer y las próximas lecturas sin duda serán también de estos setsugas. Algunos son más largos que otros, pero la mayoría ronda esa duración. Por lo tanto, no van a ser lecturas muy extensas. Por el momento te agradezco que me acompañaras y antes de irme no puedo terminar el video sin recomendarte el canal de Marcela Chandía, que es una traductora y profesora de literatura e idioma japonés aquí en Chile. Aquí en la descripción te voy a dejar el link del video que ella hizo sobre los setsugas que es fundamental para comprender y profundizar si es que quieres saber un poquito más acerca de este estilo literario o cualquier otro estilo incluso u obras de la literatura más tradicional. Así que te lo dejo ahí abajo. Te agradezco que me hayas acompañado en este video y nos vemos muy pronto en un próximo video.